Buenas tardes, es para mí un placer estar en esta ciudad tan hermosa, en Gasteiz. Siempre me gusta muchísimo venir. Y un placer enorme y doble, además, por haber descubierto este museo, que la verdad es que hasta hoy no había recorrido, y tengo que felicitar a los responsables y a toda la ciudad, porque creo que es un lujo disponer de un centro como este, con una colección permanente tan buena, en la que están tan bien representados tantos momentos diferentes del arte contemporáneo, y que además es goza de un equipo que realmente le echa mucha imaginación al asunto y, por lo que veo, realiza actividades de verdad muy interesantes. Gracias a ellos por haberme invitado, permitirme hablar un poquito de arte, que es una de las cosas de las que más me gusta hablar, porque es una de las cosas que más me gusta en el mundo, y gracias especialmente a Elena Reseras por la presentación que ha hecho. Yo he elegido, sí, efectivamente, he elegido este Mousquetaire à la pipe de Picasso, porque, bueno, qué duda cabe que Picasso ha sido uno de los grandísimos pintores de la historia, aunque probablemente a lo largo de mi conversación le voy a poner alguna pega, pero, en fin, nadie está libre de críticas, ni siquiera los más grandes. Y también porque esta obra pertenece a una época de Picasso, que es la época final, que a mí me interesa de una manera especial. Luego, quizás, al final de mi charla, insistiré un poco en este tema, en por qué me emociona especialmente los años finales de Picasso. Voy a empezar recordando brevemente su biografía. Ya sé que Picasso es de sobra conocido, pero a lo mejor lo conocemos tanto que seguramente hay muchas cosas o algunas cosas que se nos escapan o que damos por sabidas y no sabemos. Sabemos, eso sí, que nació en 1881 en Málaga. Su padre, ya saben, era pintor, era profesor de la Escuela de Artes y Oficios en aquel momento de Málaga, y él empezó a pintar desde muy pequeño, de la mano precisamente del padre. De hecho, se dice que el primer cuadro al óleo lo realizó a los 8 años, que es algo realmente asombroso, porque para pintar al óleo, bueno, hay que tener unos conocimientos técnicos, una maestría, una seguridad en aquello que se está pintando, que no es nada habitual en un niño de 8 años, pero él poseía ese talento y ese genio y mucho más, como demostró a lo largo del tiempo. Su infancia transcurrió entre Málaga, La Coruña, donde ingresó a los 11 años en la Escuela de Bellas Artes, y luego Barcelona, donde a los 14 años ingresó en los cursos superiores, que eran ya para alumnos de más edad, de la Escuela también de Bellas Artes de La Lonja, donde daba clases su propio padre. A los 16 se fue a Madrid, ingresó en la Escuela de San Fernando, pero abandonó enseguida por una enfermedad, padeció, creo que fue la escarlatina, y regresó a Barcelona y se quedó allí. En esa época él ya pintaba de una manera habitual y comenzó a frecuentar la famosa tertulia que había en la taberna dels Quatre Gats, de los Cuatro Gatos, donde se reunían pues los artistas y los escritores, digamos, más de vanguardia de la época en Barcelona, que pertenecían fundamentalmente al movimiento modernista o a los aledaños del movimiento modernista. Y en 1900, cuando tiene 19 años, viaja por primera vez a París. Es un viaje fundamental en su vida porque allí conoce la obra de algunos de los pintores que más le van a influir. Ya había conocido, por supuesto, en el Museo del Prado, que visitó durante muchas horas, algunos de los maestros que estuvieron siempre presentes en su creación, fundamentalmente el Greco, por el que Picasso sintió verdadera adoración, Velázquez, Zurbarán, Murillo, los grandes pintores del 16, del 17 español, a los que él realmente reverenciaba. Pero en este primer viaje a París se pone en contacto con la obra de Cézanne, que tiene una influencia definitiva en su propia obra, y desde luego con los autores del post-impresionismo, con Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin, etc. Todos ellos hacen que el trabajo creativo, la obra pictórica de Picasso,
comience a transformarse, que empiece a ver nuevos mundos, que empiece a ver nuevas formas de trabajar y que empiece a desear, además, quedarse en París y a darse cuenta de que París es el lugar donde en ese momento están ocurriendo cosas realmente importantes y donde se quiere quedar para chupar toda esa energía artística, literaria, científica también que bulle de alguna manera por la ciudad y que es muy superior a la que él podía en ese momento encontrar en cualquier lugar de una España muchísimo más atrasada, incluso Barcelona, aunque fuera la ciudad más moderna y más burguesa de la España de la época, ¿no? De hecho, entre 1900 y 1904 lo que hace es ir y venir entre España y París. Ya en 1901 celebra una primera exposición en París donde vende prácticamente toda la obra. Y me gustaría reseñar esto porque Picasso fue un pintor de éxito desde el principio, desde sus comienzos. En 1901 tenía 20 años, era su primera exposición y, sin embargo, vendió casi todo, ¿no? El éxito le acompañó a lo largo de toda su vida, aunque pasó algún momento en estos primeros años un poco más difícil, evidentemente. Y esto desmonta un poco esa teoría que tantas veces hemos oído, heredada del romanticismo, de que el artista tiene que ser un ser desgraciado y un ser que pasa hambre y que pasa miserias y que es un incomprendido para llegar a ser un verdadero genio. Y yo creo que casos como, por ejemplo, Shakespeare, Cervantes o el propio Picasso demuestran que no siempre es así, incluso que muchas veces ocurre lo contrario, es decir, que el propio bienestar material, el propio éxito y la propia alegría de vivir que siempre acompañó o mayoritariamente acompañó a Picasso pueden también dar lugar a la creación de una obra de arte inmensa que a lo mejor, en cambio, se hubiera visto bloqueada, paralizada, como ha ocurrido en tantos casos cuando las circunstancias no han sido favorables. Siempre me gusta repetir esto porque me gusta un poco desmontar ese mito del artista fracasado, que es el que llega a ser el artista genial, ¿no? Como les digo, en esta época es cuando se instala en París, es cuando comienza la primera de sus grandes épocas como artista, el periodo azul, que dura más o menos entre 1901 y 1904. En el 4 ya instalado definitivamente en París, de donde ya no se movería, sí se movería de París, pero no se movería de Francia. Comienza el periodo rosa, que dura más o menos hasta 1907. Es una época muy fructífera desde el punto de vista económico para él. Vende en 1906 en una exposición, vende prácticamente toda la obra que había realizado en esos dos periodos, en el azul y en el rosa. Y a partir de 1907 se produce una ruptura absoluta en el desarrollo de su obra con ese cuadro fundamental en la historia del arte del siglo XX, que